Muy buenas, queridos amigos, bienvenidos a nuestro día 23 de preparación a la consagración al Espíritu Santo. Ya llevamos más de 3 semanas, estamos en nuestra cuarta semana adentro de este proceso de conocimiento a través de los santos, a través de la contemplación de la vida del Señor. Hoy tenemos una consideración muy concreta. Jesús, en la sinagoga de Nazaret, dice, cumpliendo la profecía de Isaías, que Él ha venido a evangelizar a los pobres, que ha venido a dar a los cautivos la libertad. Esta idea de los pobres. Los pobres no son los que carecen simplemente de riquezas materiales, sino los que no poseen y no conocen a Dios. Bienaventurados los pobres. La pobreza, la conciencia de nuestra indigencia y vulnerabilidad, es aquello que hará que el Espíritu Santo pueda ejercer cosas grandes. Dice la Virgen María, Dios ha hecho obras grandes por mí, Dios se ha fijado en la humillación de su esclava. Esta conciencia de sus carencias es la que permite que el Espíritu Santo haga obras grandes en ella. Qué importante es esto, porque nuestro mundo nos propone que para valer tenemos que tener dinero, tenemos que tener buena estima en los demás o tenemos que hacer cosas que llamen la atención. Delante de Dios, lo que importa es ser pobres, lo que importa es realmente aceptar nuestra propia indigencia y en ella el Señor se hará presente. Por tanto, que nuestra pobreza hoy sea un vehículo para entrar en relación con el Espíritu Santo. Y hoy consideraremos la vida de una santa muy importante que ha sido también parte de este itinerario de consagración al Espíritu Santo, la beata Conchita Cabrera de Armida. Ella tuvo varias etapas en su vida, fue soltera, luego esposa, madre, luego viuda y una gran mística del siglo XX. Conchita, como se le llamaba, nació el 8 de diciembre de 1862 en San Luis Potosí, México. Fue muy pura desde niña. Dios le dio la gracia de vivir santamente todos sus estados de vida, como soltera, esposa y madre de 9 hijos, entre los cuales un sacerdote y una religiosa. Viuda y fundadora de las Obras de la Cruz. Estas obras comprenden 5 congregaciones religiosas. Por indulgencia del Papa San Pío X, en 1937 fue también religiosa y murió como tal. Escribió más de 66 volúmenes. Y por la profundidad de sus escritos es reconocida como una gran mística del siglo XX. Profundizó a lo largo de su vida en la espiritualidad de la cruz. Entendió que no hubo Pentecostés sin Calvario, como no habrá nuevo Pentecostés sin cruz. Desde niña se sentía muy atraída por Dios a través de la Eucaristía. Era muy bella físicamente. Tuvo muchos pretendientes, pero un solo novio, su esposo, Francisco Armida, Pancho. De su noviazgo se destaca su gran pureza y amor. En sus palabras decía, a mí nunca me inquietó el noviazgo para ser menos de Dios. Se me hacía tan fácil juntar las dos cosas. Al acostarme pensaba en Pancho y para dormirme en la Eucaristía, que era mi delicia. Todos los días iba a comulgar y después a ver a Pancho. Amar a Pancho en nada afectaba su amor a Dios ni su vida de oración constante. Qué hermoso ejemplo, porque el Espíritu Santo inspira familias santas, matrimonios santos, relaciones santas. Conchita no era vanidosa, aunque era muy sencilla, solo se arreglaba para agradarle a Pancho, a quien acompañaba a los bailes y al teatro. En medio de esas actividades jamás se olvidaba de Dios, pues oraba interiormente en todas partes. El día de su boda, le pidió a Pancho que la dejara ir todos los días a misa y que no fuera celoso, y así fue. En 1901 Jesús le dijo, te casaste para ejemplo de muchas almas que creen incompatible el matrimonio y la santidad, y las obligaciones conyugales con la sólida piedad. Ella vivía enamorada de Pancho, de su Pancho, pero que no era un hombre muy piadoso, pero era un hombre bueno, era un hombre de hogar, detallista, recto y de gran corazón. Con gran paciencia llevó a su esposo a conocer a Dios. Ella lo apoyaba a él en sus negocios y él la apoyaba a ella en su fe. Se amaron mucho
y al morir Pancho postrado en su cama, ella contaba solo con 38 años de edad y ya tenía 8 hijos, pues había muerto uno. Confiando en el Señor dijo: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, alabado sea Dios. Y se acogió en su soledad a la viudez, al amparo de la Virgen de la Soledad. Movida por el anhelo de pertenecer más a Jesús, con permiso de su director espiritual, se grabó en el pecho con un hierro caliente el monograma JHS, y de su boca salió a partir de ese momento la pequeña oración que repetía constantemente: Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Ese día nacen las obras de la cruz. La cuarentena de Conchita, estamos viendo los santos en cuarentena. Su vida fue de hogar y a la vez apostólica, en medio de una familia numerosa y de la fundación de las obras de la cruz. La cuarentena fue más interior en su corazón. Buscaba diariamente el recogimiento interior, no solo yendo a misa y a la adoración eucarística, sino que madrugaba para estar a solas con Dios y abría espacios a la oración en medio de sus deberes diarios. En 1903 conoció al venerable padre Félix de Rouget, quien fue su director espiritual y a la vez su hijo espiritual, y posteriormente el cofundador con ella de la rama masculina de su obra. Dios permitió luego 10 años de separación física y de silencio entre ellos dos, debido a injurias que un hermano del padre inventó a los superiores del padre Félix, diciendo que entre la viuda y él había alguna relación afectiva, y por ello el padre fue enviado a España y a Francia y le fue prohibido comunicarse por cualquier medio con Conchita durante 10 años. Lo sufrieron en obediencia, confiando en que Dios triunfaría con la verdad sobre la pureza entre ellos y con el deseo de que fuera fundada la rama masculina en su plenitud. En 1906, ella recibe la gracia central de su vida, la llamada encarnación mística, una fusión intensa de su alma con la Santísima Trinidad. Dios todo lo hace bien y permitió ese dolor de la separación con su padre espiritual como un abono para la posterior fundación. En 1913, Conchita viajó a Tierra Santa y a Roma y fue recibida por el Papa San Pío X en privado, quien le concedió fundar la rama masculina con el padre Félix de los Misioneros del Espíritu Santo, la cual nació en 1914 y también tuvo permiso para tener un oratorio en casa con el Santísimo Sacramento, donde ella pasó largas horas del día y de la noche adorando a Dios. Conchita se ofreció a Dios como alma víctima de amor, entregada toda a Dios y a sus designios, y para la salvación de las almas. Es inspiradora de diversas comunidades nacientes actualmente, como la comunidad Amor Crucificado, de la cual ella es santa patrona. ¿Qué nos enseña la beata Conchita? Que no hay Pentecostés sin cruz, que si queremos dejarnos poseer por el Espíritu Santo, de sus dones, de su fuego, de su luz, de su amor, tenemos que aprender que no podremos tener al Espíritu si no pasamos por los sufrimientos de nuestra propia transformación y nuestra renovación interior a diario. Aprendemos de ella que el amor de Dios está por encima de todo y nuestra entrega a Dios debe ser total. Oremos. Señor, danos la gracia de vivir en la pobreza, para que sea posible que venga el Espíritu Santo a nuestros corazones. Y enséñanos con Conchita a vivir santamente y en el Espíritu todas y cada una de las circunstancias de nuestra vida. Amén. Que el Señor los bendiga y los defienda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.